Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones locales y hoy tenemos la visita de Juan Giani, quien va a ser precandidato concejal por la corriente dentro del peronismo. ¿Cómo está, Juan? Le agradecemos la visita. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación, un placer, ¿eh? Bueno, comienzo por el inicio. ¿Cuáles son las principales causas que le impulsaron a presentarse como precandidato concejal? Bueno, vos sabés que yo empecé a militar hace muchos años, ¿no? Ujú. A los 18 años en la dictadura militar. Entonces, siempre digo que a veces la opinión pública o los ciudadanos tienden a asociar militancia política con ser funcionario o candidato, ¿no? Ujú. Y eso no es así. Uno hace política de muchas maneras. Yo ya había sido varias veces funcionario público, candidato, pero en los últimos años, por distintas razones, me he dedicado más a la militancia intelectual, a los libros y demás, ¿no? Eh, y bueno, hubo dos acontecimientos fundamentalmente que me invitaron o me convocaron a involucrarme nuevamente como candidato. La primera es una razón más política, más político-ideológica, digamos. Ustedes saben que se ha producido en la provincia y en Rosario un cambio, un gran cambio en la oferta política a partir de la conformación del Frente de Frentes. Santa Fe y Rosario hace los últimos años había tres espacios políticos: el peronismo y sus aliados, el Frente Juntos para el Cambio y el llamado Frente Progresista. Eso no es más así, porque el Frente Progresista se ha aliado con la derecha, digamos, en la provincia y en Rosario. Eso es para mí es una señal preocupante, ¿no? Porque es yo digo, una vergonzosa defección ideológica del Partido Socialista, del intendente Hapkin, de María Eugenia Schmuck, digamos, compañeros y compañeras que de alguna manera uno identificaba con el progresismo, hoy aliados con la derecha. Entonces esa modificación sustancial del sistema político de la provincia de Rosario exige la construcción de un frente de frente nacional y popular, decimos nosotros, nacional, popular y progresista, para enfrentar esta nueva coalición conservadora que se ha formado en la provincia de Rosario. Eso supone una determinada, digamos, perfil del peronismo, de un peronismo dispuesto, en condiciones de convocar a ese Frente Nacional y Popular y Progresista. Eso poco tiene que ver con mi historia también, un poco con el perfil del peronismo que yo siempre defendí, ¿no? Entonces me sentí convocado como un aporte a justamente la construcción de un gran frente en la provincia y en la ciudad de Rosario de estas características. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, más local, que es la situación de Rosario, ¿no? Rosario vive un momento difícil, que hace síntoma en la inseguridad pública, en la violencia urbana, pero que es reflejo de un deterioro ya, digamos, yo diría que ya lleva bastante tiempo en las políticas públicas locales, y por lo tanto me pareció importante involucrarme. Uno, bueno, tiene una experiencia en gestión local, y bueno, de la mano de Roberto Zuckerman a nivel de la Intendencia, tomar este momento tan grave, hacernos cargos de él y presentar una propuesta alternativa al rosarino, ¿no? Ujú. Y bien hablaba usted del deterioro que ha sufrido en los últimos años Rosario. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo para atenderlo? Esta es una elección, por empezar, ejecutiva, es decir, este es un momento donde vamos a discutir el cambio de signo político de la ciudad. Entonces, lo primero, uno está acompañando, colaborando, apuntalando una discusión por el gobierno de la ciudad de Rosario. Si no estamos discutiendo una agenda legislativa, si bien por supuesto la va a haber, pero hay que tener en claro que el debate acá es un debate respecto a un cambio de gobierno. O sea, hay cosas de Rosario que para mejorar requieren otro gobierno, otro elenco, otra perspectiva, otro impulso, ¿no? Entonces, primero, esta es una construcción política de la cual uno forma parte como candidato a concejal, apuntando a un cambio de gobierno. Esto me parece que es muy importante porque hay acciones que dependen de la voluntad política de un ejecutivo, sí o sí. Entonces uno del Consejo inicialmente, ¿qué va a hacer? Va a acompañar, apuntalar, sostener, funcionar como correa de transmisión de esa voluntad política ejecutiva en el Consejo Municipal. Después, por supuesto, hay ideas que tienen que ver con ordenanzas o normativas que hay que llevar adelante, pero me parece que este es un momento donde primero hay que discutir un modelo de ciudad. Este es el concepto, ¿no? Tenemos que encarar la discusión de un modelo de ciudad. Y a partir de la discusión, que es primero conceptual, primero desde el punto de vista de abordaje, esto es lo que está en discusión, qué modelo de ciudad queremos, y a partir de ahí luego se devienen un conjunto de acciones ejecutivas y legislativas, pero me parece que es un momento primero para discutir qué modelo de ciudad queremos.
¿Y cuál es el modelo de ciudad que quieren con Zuckerman a la cabeza, no? Mira, eso tiene varias, hay como varios ítems. Por empezar, hay que hacer yo digo, hay que hacer un diagnóstico urbanístico, una ciudad, digamos, por definición, lo primero que uno mira es dónde viven las personas, ¿no? La ciudad es una espacialidad que tiene habitantes. Entonces, ¿dónde viven las personas? Entonces, en Rosario, ¿qué ha pasado en los últimos, yo diría desde el segundo gobierno de Lipchi en adelante? Rosario es una ciudad que se ha construido en base a la lógica inmobiliaria del capital privado, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Por muchas razones. Una de ellas es que la municipalidad, desde el año 2006 más o menos, es una municipalidad que está literalmente fundida, es decir, es una municipalidad que gasta menos de lo que le ingresa, ¿no? Por razones que sería largo analizar, si querés lo hacemos, pero desde el año 2006 la municipalidad está en déficit. Eso no se notó, ¿por qué? Porque en el 2007 gana Vina en la provincia, entonces asiste de alguna manera al segundo gobierno de Lipchi. Pero esto es un problema que viene de hace bastante tiempo. Entonces la municipalidad no tiene posibilidad hoy de hacer obra pública, de hacer obra de infraestructura. Lo primero que tiene que hacer un nuevo gobierno es una reingeniería presupuestaria, pues si una municipalidad no tiene capacidad presupuestaria de hacer lo básico, que es obra pública, gasto de capital, infraestructura, estamos en problemas. Entonces, ¿cómo reemplazó el gobierno de Lipchi esa falta? Lo hizo, digamos, con los llamados convenios público-privados. Es decir, dicho más fácil, concesionar inversiones inmobiliarias a cambio de obra pública hecha por el privado, ¿no? Se hace una calle, se parquiza una zona, no la municipalidad, que es lo que debería ocurrir, sino el privado, al cual se le facilitó una inversión inmobiliaria. Eso además vino de la mano de un gran boom inmobiliario, vos sos muy joven, que ocurrió a principios del 2000, con, digamos, al calor de la reactivación que trajo el kirchnerismo. Ahora, ese boom de la construcción se concentró en el macrocentro de Rosario. Entonces vos tenés una ciudad muy alta, ¿no?, en el macrocentro, una lógica del capital privado organizando la distribución espacial de la ciudad, y eso ha traído un montón de consecuencias ambientales, sociales, en el tema del tránsito. Si la ciudad de Rosario ha sufrido una profunda distorsión en su organización urbana, con consecuencias de toda índole, ¿no? Inclusive en el plano de la seguridad, porque yo digo el emblema de esto que estoy diciendo, ¿qué es? Es Puerto Norte, ¿no? Ese es el modelo de ciudad que no queremos, una ciudad especie de nicho, un gueto de pudientes, digamos, ¿no? Donde, una inversión inmobiliaria que no genera vivienda, genera desigualdad, porque vos tenés asentamientos irregulares y tenés Puerto Norte, entonces un nivel de desigualdad enorme. Entonces, ha tenido muchas consecuencias, todas malas. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el enfoque, ¿no? Cambiar ese enfoque, de qué perspectiva construimos una ciudad más, digamos, más equitativa, económicamente sustentable, ¿no?, integrada, una serie de valores que nosotros estamos planteando en la campaña, que tienen que ver con yo siempre digo lo siguiente: Caballero y Wiener tenían un modelo de ciudad. Caballero y Wiener tenían un modelo de ciudad que se fue deteriorando. El intendente Hapkin no tiene un modelo de ciudad, y lo que parece ser un modelo no me gusta, ¿no? Ha habido un deterioro de un proceso que inicialmente fue positivo, el de Caballero y Wiener, y la falta de aparición de un modelo de ciudad alternativo, que es el que venimos a proponer nosotros, que no quiere decir, digamos, hacer tabla rasa con las cosas buenas que se han hecho, porque se han hecho cosas buenas también. Por ejemplo, como Rosario le ganó, digamos, construyó un vínculo con el río, eso es importante, es un valor, ¿no? Pero bueno, ha tenido una serie luego de deterioros, de abandonos, que implican pensar la ciudad de nuevo, ¿no? Y en esta discusión de modelo de ciudad han encontrado en el último tiempo interlocutores con los que tienen varios puntos de encuentro, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Ciudad Futura, con el que se definió ya, se anunció que van a ir a una interna. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, es lo que siempre pregonamos, ¿no? Yo desde siempre, desde hace bastante tiempo que planteo la idea de que el peronismo tiene que construir un espacio, digamos, frentista más amplio, más aún ahora. Si lo pensamos hace varios años, más aún ahora que se ha constituido de frente. Pero el peronismo tiene que tener la disposición y la actitud de convocar a otra fuerza del centro de la izquierda, digamos, ¿no? Que en el caso de Rosario tiene además una representación interesante, que es la de Ciudad Futura, pero no solamente.
¿Para qué? Bueno, justamente para discutir esto que decimos, ¿no? Un modelo de ciudad diferente, una barrera digamos, a un eventual gobierno, esto también lo digo en la provincia, ¿no? Un eventual gobierno digamos, de esta especie de entente antiperonista, gorila que se ha creado. Y en el caso de Rosario, evidentemente, esta alianza no va a ser inocente respecto a lo que ocurra luego en la gestión pública local, ¿no? Entonces es muy importante, y lo estamos haciendo, articular una coalición nacional, popular y progresista con los compañeros de Ciudad Futura en base a coincidencias básicas que es la que estamos planteando, ¿no? Decía, no solamente Ciudad Futura, ¿a quiénes otros les gustaría que se incorporen y formalicen esta integración? Bueno, por empezar, yo creo que a mí me da la impresión de que hay un conjunto de ciudadanos, grupos, que, digamos, se van a sentir muy incómodos con este giro ideológico que ha dado el Partido Socialista y que ha dado el intendente de la ciudad, que no se sienten incluidos en esta decisión tan cuestionable. Y además, bueno, hay grupos políticos, ¿no? Y por ejemplo, hay todo un grupo, se presentaron el otro día bajo el nombre de, creo que Frente Amplio por la Soberanía. Exacto. O algo así, no recuerdo bien el nombre, donde está, bueno, Carlos de Frade, Alicia Gutiérrez, Eduardo Hipolina, Nire Roldán, Fabián Oliver, ¿no? Y hay un grupo también que trabaja con el diputado Rubén Justiniani, y hay otros sectores también de la perspectiva de una perspectiva centro-izquierda, a los cuales hay que convocarlo y sumarlo a esta construcción, ¿no? Decía antes que no todo lo hecho es negativo o se puede calificar de algo que está mal, digamos. ¿Hay integrantes del actual gabinete municipal que le parece que podrían sumar a este armado? Hablo, por ejemplo, del caso de Leonardo Carvana puntualmente. No lo sé, esas son decisiones que tiene que tomar. Yo lo que estoy convencido es que hay funcionarios y militantes que históricamente han participado en la experiencia del Frente Progresista que no van a tolerar este giro ideológico, no lo van a tolerar. Eso puede ser no votándolo o puede ser participando en una construcción diferente. Hay que tener las puertas abiertas, ser generosos, convocar, sumar, ¿no? Me parece que incluso hay que recuperar parte de la buena historia del Frente Progresista que la ha tenido. Hay que ser muy inteligente, muy generoso, muy digamos, una capacidad de articulación de expresiones que vienen de distintos orígenes, fundamentalmente, insisto, uno no tiene expectativa digamos, de sectores o personas que han estado históricamente vinculados a la derecha, en la Argentina y en la ciudad de Rosario, ¿no? Pero quienes hemos tenido otra historia en la perspectiva que planteamos, yo creo que hay que tener las puertas abiertas para sumarlos, o orgánicamente, en tanto dirigente, o eventualmente como apoyando desde el lugar que ellos decían, en el cual decían ubicarse, ¿no? Juan, en estas elecciones, ¿les parece que además de militar candidaturas o dirigentes, va a haber que un poco reconstruir la confianza de la población en la política después de tantos años en los cuales no se ha llegado a ofrecer respuestas a problemas estructurales como han sido la inflación y bueno, el acceso a la vivienda, por ejemplo? Bueno, yo creo que la lógica la lógica de un dirigente político es siempre apuntar a construir una esperanza. La Argentina ha vivido muchos momentos difíciles, ¿no? Esto uno siempre ve su presente, ¿no? Entonces estos han sido años muy difíciles, el tema de la pandemia, las guerras, la verdad que nos han tocado tiempos muy complicados en todo el mundo, también en la Argentina, tenemos una sequía ahora, ¿no? O sea, Argentina, la verdad que le han tocado tiempos muy complicados, pero hemos tenido tiempos más complicados, ¿no? La hiperinflación del 80, yo siempre digo, la hiperinflación del 89, la crisis del 2001, estoy hablando en democracia, ¿eh? Momentos mucho más difíciles que este, ¿no? Y la Argentina se repuso, construyó una esperanza, aparecieron nuevas expresiones políticas. Entonces, siempre por supuesto que hay una relación, yo diría una relación, vamos a llamar así, tensa entre el representante y el representado, entre la sociedad y sus dirigentes, siempre hay insatisfacciones, pero la sociedad también busca nuevas esperanzas, busca nuevas referencias, y eso hay que saber, por supuesto, interpretarlo, canalizarlo, capitalizarlo, y es un poco la función de la dirigencia política, es esa, es decir, tratar de todo el tiempo brindar nuevas alternativas en situaciones de desesperanza, que es un poco la que estamos intentando hacer nosotros en el caso de la ciudad de Rosario, ¿no? Y hay riesgo de que esas insatisfacciones se canalicen también por el lado de la ultraderecha a los sectores
autodenominados libertarios? Ya depende. En la Argentina expresiones como esas ha habido otras veces, también lo digo, ¿no? Ujú. Qué sé yo, por citar solo casos qué sé yo, Aldo Rico, no es nuevo eso, ¿no? Aldo Rico llegó a ser una expectativa nacional, ¿no? Que aparezca un personaje olvidado, Aldo Rico, Luis Abelardo Patti, que era un torturador de la dictadura, aparte, ¿no? Y Rico un golpista, quiero decir, bastante peor que Milei, que no sabemos bien quién es. Una persona que tenían acreditada una trayectoria deplorable. Sin Ujú. embargo, llegaron a generar una expectativa más bien fugaz. Siempre hay en la sociedad, siempre hay núcleos de insatisfacción que se pueden canalizar a través de opciones reaccionarias, ¿no? Eso, por supuesto, no debe tranquilizarnos, pero no es nuevo. Y en todo caso, nuestro desafío es justamente, como vos un poco interpreto el espíritu de tu pregunta, es tratar que esas insatisfacciones se canalicen en una perspectiva transformadora, nacional y popular, ¿no? Que tengan que ver con la bandera histórica del peronismo. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, si uno defecciona en eso, bueno, todo puede ocurrir, pero bueno, uno tiene siempre esperanza de que haya una reserva ideológica, ética, política, de este lado, digamos, de nuestro lado, ¿no? Como para evitar la aparición de figuras peligrosas, ¿no? Ujú. Juan antes decía que este gran armado también se va a extender al plano provincial, ¿no? Donde van a impulsar y respaldar la precandidatura de Leandro Busato. Así es. Eh, ¿Cuál es el balance que hacen de la gestión actual de Omar Perotti y por qué van a presentar una oferta, digamos, dentro de esa interna? Un balance agridulce, me parece, ¿no? Es una gestión, desde el punto de vista personal mío, yo siempre he militado sectores diferentes a lo del gobernador Perotti, ¿no? De hecho, en la última elección nos ayudó por allá Mario Eugenia Bielsa. Ujú. Sí, la visión del peronismo del gobernador no es la mía, digamos, ¿no? Eh, pero formamos parte de un mismo espacio, que es el Frente de Todos. Y es una balance agridulce, en el sentido que es una gestión que ha tenido cosas que son valorables. Ha habido una inversión en obra pública, ha habido una preocupación por la situación productiva de la provincia, del boleto educativo gratuito, ha sido alguna iniciativa. Hay cosas que uno tiene que reconocer, pero bueno, me parece que hay otras que evidentemente no se han conseguido éxitos, ha faltado impulso transformador, el tema de educación, por ejemplo, el tema de la seguridad, más claramente. Y además creo que hay una crítica también política, me parece que ha sido un gobierno demasiado cerrado sobre sí mismo, ¿no? Le faltó, me parece, hospitalidad y generosidad respecto de otro sector del justicialismo, y eso afectó su gestión. Entonces me parece que lo que venga en la provincia, desde el punto de vista del Frente de Todo, tiene que mantener las cosas que este gobierno ha hecho bien, pero ponerle otra impronta, ¿no? Otra impronta ideológica, y además otra impronta en el sentido de ser más generoso en la construcción Ujú. del futuro gobierno, ¿no? Ujú. Y en cuanto a este gran armado que están proponiendo en la provincia, ¿tiene algún tipo de límite? Porque digo, en el peronismo santafesino se han evidenciado algunos cruces, algunas diferencias, que por ahí el capítulo más notorio fue con el tema de los fueros del senador Armando Sí, Traferri sí, en el Senado provincial. sí, sí. ¿Hay algún límite dentro de ese armado? Bueno, yo creo que hay figuras que tienen que darse cuenta que su siglo terminó, ¿no? Que le hacen un daño al peronismo. Deberían darse cuenta por sí mismas, ¿no? Eso sí, claro. Por una parte. Entonces, claro que hay límites. Entonces, esos límites, o hay una purificación que surge de los mismos actores, o evidentemente eso se deriva en una discusión interna, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros estamos en la idea de un peronismo militante, un peronismo austero, un peronismo honesto, un peronismo sin complicidad con el delito, un peronismo, digamos, nacional, popular y progresista, es decir, un peronismo que tienda sus vínculos hacia esos espacios de centro-izquierda. Eso es lo que queremos construir nosotros, la candidatura de Busato, que por supuesto no se expresa solo en su candidatura, hay otros Ujú. compañeros que también son valiosos, esto no puede ser portador exclusivo, digamos, de ciertos valores. Esos valores son compartidos por otros dirigentes con los cuales estamos intentando confluir. Pero sí, a veces uno marca una raya, ¿no? Entonces esa raya, a veces, ¿cómo se marcan las rayas en democracia? Y a través de las elecciones,
separando la paja del trigo y después que el pueblo decida. Ujú. Por último, lo subo al escenario nacional. Juan, la experiencia del Frente de Todos no ha sido satisfactoria desde el punto de vista desde el cual los distintos actores, las distintas tribus que integraron el Frente no lograron llegar a acuerdos sobre las políticas claves a instrumentar, ¿no? Hubo distintas visiones sobre la economía, sobre lo social, distintos temas de la agenda pública. ¿Qué garantiza? Bueno, primero le pido una opinión propia de lo que fue el funcionamiento del Frente de Todos en estos años y a la vez le pregunto qué garantiza que esa experiencia del Frente de Todos no pueda trasladarse a la experiencia que están impulsando acá localmente, donde diversos actores con sus diferencias también van a confluir en un armado. Mira, primero yo creo que el gran problema que ha tenido el Frente de Todos es que ha sobreactuado sus diferencias. Ese es el principal problema. Es decir, las mentadas diferencias, uno le cuesta encontrar bien cuáles son, porque cuando vamos a discutir, la diferencia ideológica estoy hablando, Sí, sí. Siempre en un gobierno hay que distinguir diferencias de orientaciones de diferencias de instrumentos. La diferencia es clave. Diferencia de instrumentos, por supuesto que hay, ¿no? Porque, claro, siempre el tiempo cambia, instrumentos pueden variar. Entonces, diferencias de instrumentos, por supuesto. De orientaciones, yo no las veo. Creo que se han sobreactuado esas diferencias innecesariamente y eso no ha sido bueno. O sea, de repente todo le ha faltado capacidad de priorizar sus coincidencias por sobre sus diferencias. Este es el problema principal, donde la principal responsabilidad de quién ha sido y de sus máximos dirigentes, como siempre es en política. Y me parece que el desafío en lo que queda de gobierno, porque el gobierno todavía está andando y faltan 4 meses para las elecciones, los partidos terminan a los 90 minutos, y más los 5 de descuento, entonces siempre hay tiempo para corregir cosas. Entonces el desafío de acá en adelante, ¿cuál es? Justamente priorizar las coincidencias por sobre las diferencias, cohesionarse y dar una batalla electoral muy difícil en tiempos borrascosos, como decíamos recién, ¿no? ¿Y cómo evitar que eso se reproduzca? Bueno, justamente no cometiendo el mismo error. Entonces, en política hay momentos donde juega la calidad de los dirigentes. Es así, juega la calidad de los dirigentes. Entonces, lo mismo acá, juega la calidad de los dirigentes. Y acá, en el caso de Rosario, se ha dado un paso, algo que muestra un salto cualitativo, ¿no? Es decir, una decisión de hacer una cosa que está bien. Entonces, ¿cómo eso sigue en el tiempo? Y nuevamente, a partir de la manera en que todos, cada uno de su lugar, una de las cosas que, trayéndolo a mi caso personal, que también me decidió a participar de esto, es que yo tengo convicción sobre esto. Yo tengo una convicción. Porque esto es importante. Una coalición no puede ser simplemente un cálculo de conveniencia. ¿Sí? Una aritmética electoral. Yo tengo 3, vos tenés 4, da 7. Por supuesto que esto es política y lógicamente se hacen esos cálculos, está bien que se hagan. Ahora, no puede ser solo eso. Tiene que haber una convicción, ¿sí? Creer que esto es lo mejor para el pueblo. Y trabajar con convicción detrás de eso. Yo tengo esa convicción porque la he tenido siempre. Otros no, o la tienen menos, no están seguros. Entonces, eso, bueno, ojalá los vayamos convenciendo cada vez más, pero los que conducen tenemos que estar convencidos, ¿no? Entonces, eso corre para todo, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Y bueno, me parece que un poco uno lo que siempre apunta es tratar de promover, de sostener, de acompañar a los dirigentes, a los que ve con mayor convicción sobre lo que hay que hacer. Y esto que estamos conversando me parece que es lo que hay que hacer, tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel local. Y en eso estamos trabajando. Bueno, Juan, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, seguramente nos volvemos a encontrar a medida que avance el cronograma electoral. Sí, será un placer y le agradezco mucho la invitación al programa. Bueno.